problema del ser humano. Una apreciación a la condición humana nos ayuda a mirar claramente, hermanos, la gracia de Dios manifiesta, amén, en la salvación del ser humano. Amén. Usted dirá, ¿por qué? Porque la salvación nos fue dada por gracia. Amén. Y estamos viviendo ese tiempo, el tiempo de la gracia. La gracia que, hermanos, nosotros no merecíamos salvación y a Él le plació salvarnos. Amén. Si nosotros miramos desde el primer capítulo de Génesis, empieza a presentar al hombre como el punto final de la creación. ¿Sí? El Señor se tomó 6 días para trabajar, descansó al séptimo día, ¿verdad? Y nos presenta que al hombre como el punto final de todo lo creado. Y como un ser creado, lo formó a su imagen y semejanza. Amén. Eso ya lo tenemos algo claro. El segundo capítulo de Génesis, donde relata de forma detallada la creación del ser humano, que el hombre queda bajo la autoridad de Dios, quien lo pone en el huerto para que cultivara, para que lo cuidara, ¿verdad? Y que Dios le exige al hombre obediencia, ¿cierto? ¿Desde qué punto? Dice, desde el punto en que el Señor le dice al ser humano, de todo lo creado que hay en el huerto, puedes comer, de todo árbol, de todo fruto, ¿sí? Pero del árbol del bien y del mal no comerás, ¿sí? Empieza a exigirle algo al ser humano, ¿verdad? ¿Qué miramos de la formación del hombre? Miramos que Dios forma al hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. Y alguna vez en alguna enseñanza habíamos hablado que cuando Dios forma al hombre a imagen y semejanza de Dios se refiere a la parte espiritual y a la parte moral de Dios, ¿verdad? No a la imagen física, porque Dios no tiene físico. Dios es un espíritu y nosotros somos de carne. Amén. Pero sí a la parte moral del ser humano con Dios. Empieza a mirar y dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Empieza a decir, le haré una ayuda idónea, ¿cierto? Y entonces le dice al hombre, bueno, no, a los animales. Lo pone como un administrador, ¿cierto? De la tierra, de lo que el Señor ha creado. Le empieza a exigir obediencia al prohibirle comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es decir, que el hombre lo empieza a convertir el Señor como un ser responsable, ¿cierto? Dice que Dios le dio al hombre la autonomía de ser mayordomo de lo que él había creado. O sea, de todo el huerto del Edén, de todo lo formado, de los animales, de las plantas, de Dios. Dios le dio al hombre la capacidad de que administrara. Amén. Y aparte de que es administrador, lo convierte a que es responsable de lo que se le dio a cargo. Amén. De que el hombre respondiera por lo que tiene. Y entonces es decir que el hombre es formado tanto una parte administrativa como una parte de responsabilidad por lo que Dios le da al ser humano. Amén. Y el tercer capítulo de Génesis narra la caída del ser humano, la caída del hombre. Y allí es donde entra el pecado al mundo. El pecado se presenta como el resultado de un cuestionamiento de Dios. Aquí vamos a aprender todos. Amén. Entonces, hermano Sergio, colabórame en Génesis capítulo 3, verso 1. Vamos a leer algunos textos. Vamos a leer todo el capítulo 3, ¿sí? Y dice de la siguiente manera. Habla de la desobediencia del hombre. Recordemos que estamos en el capítulo 3, donde se presenta el pecado al mundo.
Y el pecado se presenta como el resultado de un cuestionamiento hacia las cosas de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Miremos hasta ahí. ¿Qué presenta el capítulo? Un cuestionamiento hacia Dios. ¿Cómo? Empezando porque se cuestiona la bondad de Dios en su provisión para el hombre. ¿Sí? ¿Qué dice el primer texto? Dice, y la serpiente era ¿qué? Astuta. ¿Sí? O sea, sabía cómo entrar o coger la debilidad de Eva. Y entonces la serpiente dice que empieza a cuestionar la bondad de Dios en la provisión. Y dice, con que es verdad que Dios dijo que no comieran del árbol, ¿cierto? Y eso es lo que empieza a narrar el primer versículo. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, Dios, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Entonces, ¿qué se cuestiona también más? Se cuestiona la veracidad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué dice? Sigamos leyendo y dice, y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios, o dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Entonces empieza a cuestionar la veracidad de Dios. ¿Y qué dice la serpiente? Oiga, con que Dios les dijo que iban a morir. Entonces le empezó a sacar información a Eva, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Dios, no, pues el Señor nos dijo que podíamos comer de todo, sí, pero de este árbol no. Y entonces, ¿por qué? Dice, porque es cierto, dice, pero la serpiente dijo, eso es mentira, ¿sí? No es cierto que van a morir. Y entonces se cuestiona también la bondad de Dios y se le causa de egoísmo. Entonces dice la serpiente, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, ustedes serán como Dios. ¿Sí? ¿Y desde dónde se origina el pecado? Desde la razón del mal funcionamiento de lo que previene la obediencia a Dios. Pero el pecado no se origina en el huerto del Edén. Ahí no nace el pecado. Si usted mira la palabra del Señor, el pecado nace desde el cielo, cuando el ser llamado Lucifer o Luzbel dice que quiere ser como Dios, ¿sí? Como Dios. Y entonces a eso fue el mismo engaño de la serpiente. No le crean a Dios, ¿sí? No le crean a Dios. Tienen que saber que Dios sabe que el día en que ustedes coman de ese árbol, llegarán a ser como Dios. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Es ahí el dilema. ¿Usted, el pecado es malo? No, el pecado no es malo. ¿Sí? Es malo cometer el pecado, pero el pecado, dígame, ¿quién sufre en la vida cometiendo pecado? ¿Alguien ha sufrido al cometer pecado? Porque el que sabe deleitarse en el pecado le es delicia. El pecado es exquisito, dígame quién no. ¿Sí? El diablo pone el pecado en bandeja de plata. Pero si hay algo que sabemos es que el diablo no hace pecar a nadie. El diablo cumple la función. ¿Y qué hizo la serpiente con Eva? ¿La obligó? No, pero supo que manejarle era el conocimiento y la razón de la obediencia. ¿Por qué no hizo otra cosa
serpiente para engañar al hombre. Porque el mandato de Dios que le dio al hombre fue obedecer. No era nada más. Obedezca y listo. ¿Sí? La vida de nosotros muchos sufrimos porque no sabemos obedecer. ¿Cierto? No sabemos obedecer. Y entonces empieza a formar una causa que iba a destruir toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el problema del hombre es no saber obedecer. Amén. Y cuando empieza a hablar la serpiente con la mujer, entonces empieza a decirle, Dios te dijo que no comieran. Pero es que Dios sabe qué van a tener ustedes cuando coman de ese árbol prohibido, de ese fruto, ¿sí? Entonces la mujer come del fruto en desobediencia al mandamiento de Dios y da también ¿a quién? A su marido. Entonces el pecado en sí es eso. ¿Qué es el pecado? Uno pregunta a muchos y muchos no sabemos qué es el pecado. ¿Sí? ¿El pecado es delicioso? Sí. Dígame, ¿quién llora haciendo pecado? Nadie. ¿Sí? Todo el que peca es porque se le ha puesto dentro de sus deseos carnales, ¿verdad? Algo que el hombre se deleita, aunque sea malo y sea en contra de la voluntad de Dios, pero el hombre se deleita en el pecado. ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor. Y entonces la mujer en desobediencia con Dios y el mandamiento da también de comer al marido. Y entonces se forma la consecuencia del pecado. Y en sí llegamos a pensar que el pecado es actuar en oposición a la voluntad de Dios. Alguien me decía esta semana, pero es que prohíben mucho en esa iglesia. Y se pone uno a pensar, hermanos, el concepto de la gente es una prohibición en la iglesia. Pero no se dan de cuenta que es que no es que se prohíba o que la iglesia, aquí a nadie se prohíbe. Cada quien viene como quiere, ¿verdad? Sale, hace lo que quiere, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas que uno haga en el mundo, dice el libro de Eclesiastés que de todo lo que hagamos, daremos cuentas a Dios de lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces eso implica el pecado, actuar en oposición a la voluntad de Dios. Pero el pecado al hombre se le ha convertido en un problema. Y eso es lo que vamos a mirar. El problema del ser humano se llama pecado. Amén. Y la soberanía de Dios se impacta en esa condición del hombre, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos permite. Y esa oposición en contra de la voluntad de Dios implica además un cuestionamiento, una rebeldía contra Dios, un deseo de ser Dios. ¿Cuál era el deseo de Eva? La serpiente que le dijo, si usted come de ese árbol, Dios sabe que serán. Entonces ella dijo, no, pues aquí está. Aquí es. Esa es la oportunidad. Y entonces, ese es el grande problema del ser humano. Quizás no querer ser como Dios, pero uno en la vida muchas veces piensa quererle ganar a Dios. Y uno piensa que la vida se vive al modo de uno, ¿verdad? El que no ha conocido a Dios, claro, se desgasta la vida, haciendo, trabajando, buscando, luchando, queriendo hacer, queriendo cambiar, queriendo implacar. Pero el hombre no sabe que mientras se haga lo que está en contra de la voluntad de Dios, el hombre no tendrá éxito en la vida. Nunca. Nunca. Si para muchos decir el éxito es tener plata, pues no sé si eso es éxito. Porque hay muchos que tienen cantidad de dinero, pero tienen vidas vacías, huecas, enfermos, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios es que realmente el hombre tenga bajo el conocimiento y el pensamiento
de llegar en alguna forma realmente a ser esa imagen que Dios lo formó. Esa parte moral, esa parte espiritual, ese acercamiento de Dios, ¿verdad?, con el ser humano. Pero entonces la serpiente empieza a hacer un cuestionamiento de todo esto, ¿verdad? Y entonces dice que cuando, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ante los ojos. El pecado no es feo ante los ojos del hombre, porque por eso se llaman deseos carnales. Si es algo que le agrada, si el pecado fuera feo, ¿quién cometería pecado? Nadie, nadie, ¿verdad? Pero dice que los ojos de la mujer fueron abiertos, ¿sí? Y el fruto, dice, el fruto era agradable, era codiciable para alcanzar. O sea, lo codiciaba el cuerpo de ella, ¿verdad? Para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban. ¿Y quién le dijo a Eva, a Adán, que Dios los había formado desnudos? O sea, que en el momento en que ellos cometen el pecado, que comer de ese fruto, eso no fue el pecado. El pecado fue haber desobedecido lo que Dios les había dicho. O sea, se fueron en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, mientras el hombre viva en contra de la voluntad de Dios, siempre tendrá consecuencias en la vida. La vida pasa factura en todo lo que hacemos. Y entonces, cuando se da de cuenta que la mujer comete un error de ir en contra de la voluntad de Dios, implica en que ésta se cuestiona, oiga, y algún momento llega la rebeldía contra Dios, el deseo de ser de Dios. Y entonces, ¿qué trae las consecuencias? Mucho se puede decir en cuanto a las consecuencias del pecado. El hombre pierde la relación con la mujer y esta con el hombre, dice. Los dos se hacen delantales para cubrir su desnudez, porque se avergüenzan el uno del otro. Su relación será de deseo y de dominio. ¿Qué dice el verso 16? De alguna forma, ¿sí? De alguna forma el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Y eso hoy en día el mundo quiere seguir viviendo en contra de lo que Dios manda. ¿Sí? Entonces la mujer dice, no es justo que los hombres tengan más beneficios que nosotros las mujeres. Y por allá en la revolución, cuando la mujer quiso un derecho de igualdad, ¿cierto? Entonces por eso es que ahora la mujer, ¿verdad?, se viste, quiere trabajar y dice, no es justo que el hombre tenga más de beneficios, seremos iguales que los hombres. Pero no saben que la Biblia habla y enseña que el hecho de que el hombre se enseñoree de la mujer es por causa de esa misma desobediencia que hubo en el huerto, ¿verdad? De ese mismo pecado. Y son consecuencias, dice, el deseo de la mujer será para tu marido. Amén. ¿Y qué sigue? Volvamos nuevamente al verso 8. Y en verso 7, y entonces fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero en algún momento sale la voz de Dios y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y por allá, dentro de las higueras, dentro del bosque, por allá, salió la voz, Señor, por aquí estoy escondido. ¿Y escondido? ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasó? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de dónde?
¿por qué se escondieron de la presencia de Dios? Se dieron de cuenta que estaban, y la desnudez trae en sí mismo ¿qué? Vergüenza. Vergüenza. Entonces fueron y se escondieron. Y dijo, Señor, aquí estamos escondidos porque estamos desnudos. ¿Y ustedes quién les dijo? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Sí? Se escondieron de la presencia de Dios. Y entonces en la vida ese es el problema del hombre. Que mientras el hombre esté en el pecado, en la maldad, en la inmoralidad, en las cosas vanas de la vida, el hombre nunca tendrá cara para presentarse delante del Señor. ¿Y ama a Dios al hombre? Claro que lo ama. Queriendo, dice Dios, que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Pero ¿qué hombre con pecado es capaz de presentarse? Claro, el hombre que no ha conocido a Dios se presenta pidiendo la oportunidad. Pero uno muchas veces que ya ha conocido a Dios y que comete errores delante de los ojos de Dios, uno dice, ¿y ahora con qué cara? ¿O cómo me presento yo ante el Señor? Por eso es que uno muchas veces al culto viene, porque uno no tiene vergüenza cuando uno comete la desobediencia y hace lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y por eso a eso se le llama pecado, algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y entonces eso lleva a que el hombre pierda la relación armónica con Dios. Al oír la voz del Creador, dice, se esconde porque tiene miedo. Tiene miedo, el verso 10. Y él respondió, verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eso tiene consecuencias. Pues has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, Señor, la culpable. Entonces el hombre saca, dice el dicho que desde el momento en que las excusas se inventaron, nadie tiene la culpa de nada. Y entonces levantó la cara y dijo, Señor, la mujer que tú me diste, ella por compañera, ¿sí? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Y entonces esta saca nuevamente la excusa, Señor, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entonces viene aquí la consecuencia del hombre. El hombre pierde la relación con Dios. Mucho se puede decir en cuanto a las consecuencias del pecado. El hombre pierde la relación. La mujer, todo dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces por eso es que al hombre le toca que le saquen callos en las manos cogiendo un asadón para sembrar la papa, para sembrar el trigo. Y entonces con el sudor de la frente el hombre trabajará, ¿verdad? Por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije no comieras, maldita será la tierra. Espinos y cardos te producirá. Verso 18.
y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y polvo eres y a polvo volverás. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte entró a la humanidad por causa del pecado del hombre. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios manda que el hombre salga del huerto. Así pierde la relación con Dios que había disfrutado hasta ese entonces. Pierde la relación armónica con la naturaleza. La tierra es maldita por causa del hombre. Y allí tiene comienzo el dolor de la muerte y el alejamiento de Dios. Amén. Pero la causa del hombre y el problema, quizás esto lo hemos leído y lo hemos visto y lo hemos oído muchas veces. Pero la causa y el problema del hombre es que no se queda ahí. ¿Qué pasa? En Génesis el capítulo 4 nos empieza a narrar la progresión del pecado. El pecado sigue progresando en la vida del hombre. ¿Qué pasa? Caín, el primogénito de Adán y de Eva, comete homicidio. ¿Mata a quién? A su hermano. Y su descendiente Lamec aparentemente comete pecado 10 veces peor que Caín. O sea que a causa de que Dios los juzgó y a causa de que Dios, el pecado que habían hecho, les había traído consecuencias a ellos, dice la Biblia que aún así no aprendieron la lección. No aprendieron. 10 veces cometió el Lamec aparentemente pecado peor que el de Caín. ¿Y cuál es la razón de este pecado? ¿Cuál es? ¿Por qué Caín tiene que matar a Abel? La Biblia lo presenta como la consecuencia natural del pecado de Adán y de Eva, y verdad, y Caín es nacido de padres pecadores, por lo tanto tiene como herencia pecado. Pecado. Y entonces el pecado empieza a tener un progreso. La historia de los hombres va de mal en peor. Y la consecuencia es inevitable. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué dice? Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos ¿qué? Hecho. Pero dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oiga, duras esas palabras, ¿sí o no? Que el Señor se presente y dijo: si por él fuera, los hubiera destruido. Y lo hizo. Lo hizo. Y Noé halló gracia, dice, ante los ojos del, porque era un varón justo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Tanto que entonces Dios dice: bueno, esto ya me sacó de quicio. Ya estoy hastiado del pecado del hombre, del problema. Me arrepiento de haber formado al hombre. Me arrepiento de haberlo puesto en la tierra. ¿Qué pasó? Dice que el hombre, entre más iban creciendo, pues más el pecado se multiplicaba. Más. Entonces dice que decide destruir su propia creación y empezar de nuevo. ¿A través de qué dice? A través del diluvio destruye el mundo y salva a Noé y a los representantes de los animales. Metió de 2 en 2, predicó. Nadie se arrepintió, solamente Noé, su familia, y empieza a llover y todo mundo ahogado.
Pero usted se ha puesto alguna vez a pensar, ¿qué pensó Noé o qué pensó Dios cuando terminó el diluvio y salió Noé del arca? ¿Usted no vio cuánta cantidad de gente muerta en la tierra, destruida? Una tierra acabada, una tierra destruida por causa del mismo pecado del hombre, ¿verdad? Pero resulta que el capítulo 8, que leímos al comienzo, el verso 21, dice la Biblia, y percibió Jehová un olor que grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde dónde? Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea que si algo vio Dios, ¿sí?, en este pasaje tan extraño, que al final dijo, ¿por qué Dios no se arrepintió antes de haberlo destruido? O sea, había un pecado que fue el pecado de Adán y de Eva, y tuvo un juicio y tuvo una paga, y entonces sigue el pecado. Cuando llega el tiempo de Noé, usted podrá decir, hoy pegadito. No, desde Adán y Eva hasta los tiempos de Noé pasaron cantidades de años. Ya había civilizaciones, ya había gente, pero el pecado había seguido abundando en la humanidad. Y entonces, a causa de ese problema, el Señor destruyó, acabó con todo. Pero cuando todo terminó, dice que al final del diluvio Dios determina, aunque las intenciones del hombre son perversas desde la juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Pensamos que a salvar a Noé, un hombre que era justo, que anduvo fielmente con Dios, Dios iba a dar un nuevo comienzo a la humanidad buena y justa. Pero ¿qué pasó? El hombre no cambió. Usted dirá, quedó una sola familia justa. ¿Quién? La familia de Noé. Entonces estos sí van a saber vivir. Pero dice que al salvar al Noé, dice, hombre que anduvo fielmente con Dios, Dios estaría dando un nuevo comienzo a la humanidad justa. Pero el texto nos muestra todo lo contrario. Dice, Dios sabe que el hombre ya no tenía remedio. Dios, la intención del ser humano o el pensamiento del hombre siempre será tirando ¿hacia dónde? Hacia el pecado, dígalo sin miedo. Hacia el pecado, porque dice, del que el intento del corazón es malo, de manera que el diagnóstico es el mismo del principio. El pecado de Noé y de esa generación, de ahí en adelante, dice, fue lo mismo que el pecado de Adán y de Eva. Entonces el Señor dijo, ¿de qué me sirve destruirlos, matarlos, acabarlos, si no van a cambiar? Si van a seguir siendo los mismos, ¿verdad? Entonces afirma, hermanos, que ya la destrucción de los pecadores no era así. La solución no era destruir al hombre. El hombre no iba a cambiar. El hombre no iba a cambiar. El diagnóstico era el mismo desde un principio hasta los años. Y entonces empecemos a analizar que los primeros capítulos de Génesis, desde la caída de Adán y Eva hasta la construcción de la Torre de Babel, que es en Génesis 11, tiene como propósito poner un relieve sobre la gravedad y el pecado y la condición desesperada del hombre. Entonces, ¿dónde viene el propósito? ¿Dónde viene el cambio? ¿Dónde viene la intención de Dios? Desde el capítulo 12 de Génesis, en el llamado de Abraham, Dios toma la iniciativa y entonces empieza a formar algo que realmente cambia al hombre. Y no era la destrucción, porque el hombre dice, Dios piensa y dice, no, ¿para qué los voy a volver a destruir? ¿Para qué los voy a volver a acabar si seguirán siendo los mismos corrompidos? ¿Cierto?
Y entonces cuando empieza a hacer un plan de salvación, Dios toma la iniciativa y es evidente que el hombre puede salirse del pecado, que el hombre no puede salirse del pecado por el esfuerzo propio que haga, sino que necesita totalmente la ayuda de Dios. Solamente Dios podía o puede salvar al hombre del pecado. En el Nuevo Testamento, miremos que este problema del hombre, estamos hablando del problema del ser humano, que este problema del hombre nunca cambió. Si usted mira todo el Antiguo Testamento, el problema siempre fue el mismo. El mismo. Y ahora en el Nuevo Testamento, peor todavía, no cambia, el hombre no cambia. El apóstol nos dice que la ley que Dios dio para Israel tenía un propósito, y era de que el pecado se manifestara. Entonces Dios le dijo: bueno, váyase allá a la montaña que le voy a dar unos mandamientos. Le voy a dar una ley a Moisés, perdón. Y entonces cuando empieza a mirar, dice Romanos capítulo 5, al verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero ¿por qué abundó el pecado? Alguien que me ayude. ¿Por qué creen que abundó el pecado después de la ley? Sencillo, porque no había ley. Y como no había ley, no había quien acusara a los hombres. ¿Sí? Pero en el momento en que Dios hace la ley, entonces dice, era necesario que la ley se introdujera para que el pecado de la humanidad se manifestara. Como nadie les decía que era bueno y que era malo, pues entonces se corrompieron entre sí mismos hasta que llega la ley. Y entonces, ¿qué dice? El que no cumpla la ley infringe y es contado como pecador. Pero entonces la ley se introdujo, ¿verdad?, para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abunda, dice que sobreabunda la gracia de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento Dios se compromete con un pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cómo se llamaba el pueblo? ¿Cómo? Sin miedo, que nos equivocamos todos. Dios se compromete con Israel, lo colma de bendiciones, ¿sí o no? Lo redime de la esclavitud de Egipto, lo saca de la esclavitud, lo lleva al desierto. ¿Cuántos años? 40 años en el desierto. Y entra en pacto para ser Dios de ellos. Les da una tierra prometida. Les dice una tierra que fluye leche, que fluye miel. Les dice que si cumplían los mandamientos de la ley, Él los iba a bendecir. Les daría prosperidad, felicidad, que si no sufrirían el castigo de Dios. Pero el profeta Isaías resume la situación. Cuando Dios ve que los israelitas, con todos los favores, con todos los privilegios recibidos, dicen, más rápido hicieran el pacto para ir y desobedecer al Señor. Eso no se demoraron nada. La demora fue que hubieran hecho un pacto con Dios y de una vez infringieron los mandamientos. Así es que la historia de Israel se convierte en una tragedia, aunque era el pueblo de Dios, aunque era la niña de sus ojos. Pero ¿cuál es el resultado? Dice que empieza a haber una tragedia de juicio, de castigo, de hambre, de guerra, de destrucción, de opresión, de esclavitud. ¿Y será que a través de ese castigo aprendieron a obedecer? No aprendieron. O sea, la historia se sigue cumpliendo, repitiendo. No aprendieron a agradar a Dios. Y el castigo tampoco produce la obediencia requerida por Dios. Entonces miremos algo importante. Ezequiel capítulo 36, verso 17.
Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 17, dice, empieza a mostrar la situación de Israel con toda claridad. ¿Qué fue lo que quedó de Israel después de haber desobedecido al Señor? Vamos a verlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, ¿sí?, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. ¿Qué más dice? Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Y qué hizo Dios? Les esparcí por naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Verso 20. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, dice, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Amén. Verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde se fueron. O sea, Dios tiene un pensamiento y dice, el pueblo de Israel se dispersó, se destruyó, se acabó, se fue, pero dice, pero ¿quién fue el culpable de todo? El Señor. Porque el nombre del Señor había sido ¿qué? Blasfemado, pisoteado. Dijo, ¿acaso no es este el pueblo del Señor, la escogida del Señor? Y dice la palabra que por causa de haber sido el nombre del Señor blasfemado, dice, tuvo el Señor dolor, pero no de ellos, sino de lo que habían hecho con el nombre del Señor. Y entonces Dios muestra e indica el remedio para el problema del hombre. Empecemos. ¿Qué dice el 22? A donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Siguiente. Y yo os tomaré de ¿dónde? De todas las naciones, y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia. O sea, este es el proceso que Dios hace con el pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y os daré un corazón. O sea, Dios tiene una conclusión aquí. ¿Y cuál es la conclusión? Dice, los pueblos no van a cambiar. El corazón del hombre seguirá siendo ¿qué? Malo, perverso, pecador. Seguirá siendo el mismo, ¿verdad? Y entonces Dios dice, no hay solución para el hombre que pueda cambiar. Realmente el pensamiento seguirá siendo malo. Por tanto dice, el Espíritu os daré un corazón nuevo. Como queriendo decir, lo voy a trasplantar. Porque no hay remedio. El corazón que tiene es malo, de piedra, pecador. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Siguiente. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Había una solución y había un propósito y un proceso, ¿verdad? Donde muestra que los hombres
no tienen solución de lo que se les había hecho. Y entonces Dios dice, el pueblo sigue siendo pecador. El pueblo sigue siendo malo. Entonces, a causa de eso, dice, los tomaré y haré algo diferente con ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los trajo de toda nación, de todo pueblo. ¿Por qué dice el Señor que los Dios? Porque se habían esparcido como ovejas descarriadas, de las cuales no tenían. Y se refería a un pueblo. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Oh Israel, como la gallina junta sus polluelos, así quise juntarlos, pero no quisiste. No quisiste, tenías un corazón malo, perverso. Y entonces Dios dice, de alguna forma, la solución que hay para este pueblo es cambiar el corazón de ellos, quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y ahora, ¿por qué hoy se predica que nos es necesario nacer de nuevo? A nosotros desde el Nuevo Testamento se habla de un nuevo nacimiento, de una nueva creación, de una nueva criatura. Y entonces Dios dice, pues si el hombre desde un comienzo, desde la juventud, lo malo nace del corazón, del pensamiento, pues no se diga más, le vamos a cambiar el corazón. Les daré un corazón nuevo. Pero no simplemente la muestra de que les dé un corazón nuevo para solucionar el problema del hombre que era pecado, sino que de ahora en adelante, dice, pondré mi espíritu en la vida de ellos. O sea, realmente el hombre por sí solo no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces les voy a dar una ayuda, les voy a dar mi espíritu para que los guíe y para que los direccione y para que aprendan a andar. Entonces, en la epístola de Pablo a los Romanos, el apóstol da un análisis del problema del hombre en los primeros capítulos y se indica la responsabilidad del hombre. Volvemos al principio, Dios hizo al hombre para que fuera ¿qué? Responsable. Y mira la responsabilidad del hombre. Pablo establece la culpa de los gentiles ante Dios. Ahora ya no se habla de Israel. Ahora Pablo habla de un pueblo gentil, que somos ¿quiénes? Nosotros. Entonces Romanos capítulo 1 verso 18 al 32 señala que los hombres no han querido agradecer ni honrar a Dios. Miremos de alguna forma. Capítulo 1 verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les ¿qué? Dios se lo manifestó. Sí, Dios se lo manifestó. Porque de las cosas visibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacían visibles desde la creación, donde del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenían ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿a quién les habla? A nosotros los gentiles. Habiendo conocido, y este es el problema más grande. El que no lo conoce, vaya y venga. Pero usted y yo que lo conocemos, el problema es no glorificarle como a Dios. Ese es el verdadero problema. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, dice, sino que se envanecieron en ¿qué? En sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando a ser sabios se hicieron ¿qué? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿Qué pasó? Prefirieron cambiar a Dios y hacer imágenes delante de ellos, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres se cambiaron el uso natural porque por el que es contranatural. Por eso es que usted hoy no se le haga raro que el mundo diga, hay una nueva ideología. Ahora se legaliza el matrimonio entre homosexuales. No es nada raro. ¿Por qué? Porque dice el Señor, por cuanto al pecado, dice, los entregó a sus propias inmundicias. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? Porque no había justos. Y dice que se echaba mujer con mujer, varón con varón. Y todo, dice, deshonró a Dios. Cambiaron la verdad por la mentira. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se escondieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, ¿qué hace Dios con el hombre que no lo recibe? Dice, los entregó a una mente reprobada para cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricias, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y entonces, ¿qué pasa? Señala que los hombres no habían querido agradecer, ni adorar, ni honrar a Dios, ¿verdad? Pero el capítulo 2, de ahí mismo de Romanos, el versículo 1, muestra que los hombres reconocen que merecen el juicio de Dios. Pero ambas partes, tanto esta que leímos como esta del capítulo 2, muestra que dice que el hombre no tiene excusa. El hombre no tendrá excusa de tener una responsabilidad propia para merecer la condenación. Y entonces dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Allá nadie se deja, Señor, pero es que, ¿cuál fue el principio de Adán? Adán, ¿qué hiciste? ¿Por qué cometiste lo malo? Señor, la mujer que me diste. Eva, ¿qué hiciste? Señor, la serpiente. Sí. Pero dice el texto que por lo cual dice ahora somos inexcusables. ¿Por qué? Porque hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas en según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad te guía el arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. O sea que nosotros no nos escapamos. Adán tuvo juicio, lo tuvo. En los tiempos de Noé hubo juicio, lo hubo. Los tiempos de Sodoma y Gomorra hubo juicio, lo hubo. Ahora nosotros no somos la excepción. Estamos en un plan llamado gracia, pero esperamos también el día en que nos presentemos nuevamente a un juicio, ¿verdad? Versículo 7, vida a los que
vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿a quiénes? A los que son contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que obedecen aquí a las injusticias, tribulación y angustia, y todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados también. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué. El que quiera creer y el que no quiera creer, ahí está el resultado, ¿verdad? Pero Pablo quiere resumir todo esto en un solo argumento. De alguna forma dice, hay un plan, hay un propósito. El hombre tiene plena responsabilidad porque el Estado dice, porque en este estado de cosas, de no ser así, dice, Cristo no hubiera muerto en vano. Si el hombre pudiera hacer lo bueno por sí mismo, ¿verdad? Y que el hombre tuviera la autonomía, la valentía, la razón de poder hacer, hermano, dice, todo lo bueno, dice, en vano hubiera sido la muerte de Dios, porque el hombre hubiera podido hacerlo. El hombre hubiera podido practicar el bien. El hombre hubiera podido practicar lo que era realmente bueno ante los ojos del Señor. Pero ¿qué pasó de alguna forma? Dice, Dios supo que el mayor problema del hombre, de nosotros, hasta el día de hoy, es que el hombre de alguna forma no es capaz. No es capaz de hacer lo bueno. El hombre en lo profundo de su corazón. Y entonces miramos el texto al principio. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, oiga, ¿para qué voy a volver a destruir al hombre? ¿Para qué no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre? Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde el principio. O sea, el hombre no ha nacido y el hombre ya es malo. Ya es malo. Porque viene de una herencia. Porque viene de una parte. Entonces hay un problema en la realidad del hombre. Y es que usted diga, es que yo no hago nada malo. Que usted diga, es que yo no soy pecador. Que usted diga, pero es que yo ante los ojos de Dios yo soy bueno. Pero dice que este evangelio y esta salvación no es por obras, para que nadie se gloríe de ellas, sino que esto realmente es para el que tenga la oportunidad de creer que Dios, así como acogió al pueblo de Israel y les dijo, les daré un corazón nuevo, y no simplemente eso, cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y más que eso, dice, les pondré mi espíritu sobre ellos. ¿Para qué? Para que el hombre tenga la valentía y la fuerza suficiente de todos los días de levantarse frente a su problema, frente a su dificultad, que es hacer lo malo. El hombre sale a la puerta y ya está el pecado ahí. El hombre sale a su casa, a su colegio, a su trabajo, a su universidad, a lo que quiera, y ya el pecado está ahí a la puerta. Y es agradable ante los ojos,
porque eso pasó con Eva. Dijo, vio que el árbol el fruto era fresco, agradable, jugoso, rico, sabroso. Muchas veces uno ve el pecado jugoso. Pero hubo un hombre llamado José que se presentó, la mujer de Potifar. Se le desnudó frente a sus ojos y no era cualquier clase, era la mujer del rey. O sea que era una hermosa mujer, no nos digamos mentiras. Pero dice que había algo que tenía este hombre. Dice, ¿cómo he yo de despreciar a Dios? Lo bueno que me has dado. Había algo dentro de este hombre. Y por eso es que el pecado del hombre dice, resistir al diablo y ese huirá de vosotros. Si algo es difícil, resistir al pecado, resistir al diablo. Pero si hay algo que Dios nos ha dado, Dios, es que pondré sobre nosotros mi propio espíritu para que tenga la valentía, el poder eficaz, hermano, de que usted no está solo. Dentro de usted hay algo grande, hay algo hermoso, que es el mismo Espíritu de Dios. Que cuando usted se enfrente al pecado, usted puede decir las mismas palabras, pero ¿cómo he de fallarle si me ha hecho tanto bien? Si cómo he de despreciar a este Dios, cómo he de muchas veces el coach se presentó en una vida efímera, acabada, vacía, enfermo, con tanto fracaso de haber perdido todo lo que tenía. Su propia mujer le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te vas y te mueres? No sirves para nada. ¿Cuál es tu Dios? ¿Dónde está? Y uno muchas veces lucha contra el que te dice, eres un fanático. ¿Por qué no te tomas algo? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no obedeces aquello? Pero Job dice, como si desnudo salí del vientre de mi madre, así mismo desnudo. Jehová me dio, Jehová me quitó. Pero ante todo dice, sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Se convierte el hombre en un problema. ¿Qué dice Dios? ¿Para qué los acabo? Este mundo tendrá un final. No estaremos aquí cuando Dios empiece a destruir esto y le meterá candela, porque dice la palabra que el arco iris es pacto de Dios con Noé cuando dijo, no volveré a destruir más la tierra con agua, simplemente la iba a quemar, y el sol se calienta más aún de lo que es normal. Pero qué bueno es comprender que hay algo, y es que tenemos un problema grande. Y el problema grande de nosotros se llama pecado. Y el pecado es luchar contra el pecado todos los días. Todos los días tú sales a la calle, hermano, y el pecado está allá. La mujer del prójimo, el hombre del prójimo, todo el pecado, todo lo malo, todo lo inicuo, todo lo que hay inmoralidad, todo se presenta. Pero qué bueno es decirle al mundo antes de que salgas, ¿cómo voy yo a engañar a Dios si te lo ha dado todo? ¿De qué le sirve? El Señor dijo, el hombre no tiene arreglo. El hombre no tiene solución. El hombre así lo destruya. Dice, por más que lo castigue, el hombre no cambia. No cambia, no tiene arreglo. Pero dice Dios, tengo un plan. Yo mismo voy a estar con ellos. Yo mismo voy a ir a cumplir esa ley. Porque hay una conclusión y dice, y miró Jehová desde el cielo, dice el profeta, y vio Dios que no había ni uno que hiciera lo bueno. El hombre, el pecado era una podrida llaga, desde la planta de sus pies hasta
la coronilla de sus cabezas. No había nada bueno en el hombre. No había ni aún un justo, ni uno que hiciera lo bueno. Pero el Señor mismo dijo: yo seré quien cumpla esa ley, quien cumpla ese mandamiento, y yo mismo me entregaré por causa de ellos, y de ahora en adelante estaré con ellos. Tomaré el corazón de cada uno, les cambiaré y les daré una nueva vida, un nuevo corazón. Por eso es que el hombre que sigue viviendo en el pecado tiene que comprender que el pecado no es más allá que ir en contra de una voluntad de Dios, pero Dios tiene una voluntad que dice la Biblia que es agradable y perfecta. Yo le invito a que esté sobre sus pies. El problema del hombre siempre está, siempre ha estado. El problema es que el hombre quiera cambiar. El problema es que el hombre quiera ser distinto. El hombre en su naturaleza pecaminosa siempre irá a hacer lo malo. Y entonces Dios se acerca a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y yo no sé si el Señor en esta mañana quiere decirle a alguien: ¿dónde estás? Algunos están bien, pero otros tendrán que decir como: Señor, me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo, y aquí estoy. Dice que el hombre se vistió con hojas de higuera, pero llegó el momento en que Dios tuvo que hacerle con pieles de animales un nuevo vestido y una nueva vestimenta para que saliera. Para que saliera. Yo no sé si hoy habrá alguien que esté desnudo aquí ante el Señor y que necesite decirle: yo quiero que tú me vistas. Que te da vergüenza, hermanos. Dígame, ¿a quién no nos ha dado vergüenza de un día llegar a este lugar y postrarnos a los pies del Señor y decirle: Señor, hemos fallado otra vez, hemos pecado, quizás no somos dignos de volver a ser perdonados? Quizás Dios te quiera decir hoy: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana y te hagas un autoexamen. ¿Será que hay algo que no te deja acercarte a Dios? Adán lo perdió todo. Perdió su relación con Dios. Perdió ese poder hablar cara a cara con Dios. Perdió de ser expulsado del huerto. ¿Cuántas veces no nos sentimos tan abandonados, vacíos, cuando somos expulsados de la presencia del Señor por causa de nuestro pecado? Pero déjeme decirle que todavía el juicio no llega. Todavía hay misericordia y perdón para el que quiera recibir a Dios en el corazón. Soberano y eterno Salvador.